con todos mis hermanos, mis hermanas y cada uno de ustedes, que el Eterno les bendiga, amigos y amigas, y todos quienes oyentes de este canal. Esperando poder a cada uno de ustedes dejar una reflexión nada más. Como siempre diré, mi nombre es Juan Aliauca, que muchos habrán visto, ya sean en cantidad de números de personas el video o hayan visto un número reducido, pero cualquiera que me conocen, este es mi nombre. No me oculto tras de ninguna situación para poder expresar lo que realmente el Eterno, el bendito sea, ha permitido salir de ese sitio oscuro o de ese sitio equivocado para poder hablar ahora a la luz y decirlo sin temor. Al inicio posiblemente tuve el temor de posiblemente de que tal vez no conozca bien y desconozca del tema y hable a lo mejor cosas equivocadas. Pero cada vez que ha pasado los años, me he dado cuenta que no hay temor, porque lo que hablo es del uno y el único que es Yudhei Badhei, Yahweh, como lo han tratado. Y siempre he preservado tal vez a no mencionar ciertos nombres que no vienen al caso para poder decir. Es decir, he evitado que mis labios, el momento que conocí y volví a la Torá, no he tratado de usar términos que se consideran que no son nombres verdaderos que están escritos en la Biblia hebrea. Sin embargo, hoy me dirijo muchas veces hacia el bendito sea soberano de todas las cosas, a quien temo y a quien honro y a quien sé que es uno y único, que no hay otro fuera de él. A él es el cabot, el honor, la alabanza y todo lo que proclame, porque sé que este video no llega solamente a un cierto punto de la tierra, sino al mundo entero. Y también sé que muchos, por el mismo hecho de ser un canal que tal vez no tenga una especie de un video profesional, por decir así, tal vez no lo vean, pero incitarán a ver a lo mejor quién es esa persona que hoy hablo y me dirijo a ustedes y a quienes me conocen y a quienes no, a quienes les fueron mis amigos y seguirán siendo, y a quienes les amo y les respeto aun cuando ellos están profesando a lo mejor un pensamiento diferente en creer hacia el Creador, de la forma como ellos piensen. Sin embargo, jamás acuso a nadie, ni tampoco buscaré discriminar a nadie, porque he entendido que el Eterno lo que enseña es a cada uno de nosotros a que tenemos que amar, y el cumplimiento de la Torah está en el amor. Si amamos, cumplimos la Torah. Y quizás no con esto quiere decir que todo esto implica a que nosotros nos liberemos de muchas cosas que a lo mejor nos acusan. Posiblemente, en el trayecto de toda esta situación hasta descubrir la verdad, no hayamos llegado a lo mejor a entender muchas cosas. Y producto de ello, es verdad, fuimos la causa del error. Reconozco y es necesario reconocer. ¿Por qué? Porque por ese producto de error a mucha gente transmitimos ideas, pensamientos
doctrinas, dogmas, que fueron encajándole a la persona a pensar que esa es una verdad y no hay otra. Y luego, cuando descubrimos que estábamos en esta situación y salimos de ese lugar, muchos tal vez consideraron de que el hombre se desvió, la persona ahora ya es un hereje, y sin número de cosas que suceden. Nuestro pueblo tuvo una situación de su retorno cuando fue exiliado. Sabemos que 10 tribus se fueron a las naciones y muchos de ellos nunca más volvieron a retornar a su origen, a su identidad. Sin embargo, otros lo lograron. Pero otros al lograr esto se pusieron en un lugar no como el bendito sea llamó a ser luz a las naciones, sino en un lugar a pensar de que son la única raza o la única etnia que tiene que ser el que pertenece al Eterno. Cosas así ha traído siglos tras siglos, discusiones tras discusiones, discrepancias tras discrepancias, han traído hasta estos días. Y por eso, como decía, reconozca que nosotros quizás por el error de haber creído en un cristianismo, de que estaba empapado de muchas cosas equivocadas, fueron las causas para nosotros, a lo mejor ser el punto o el punto de vista equivocado para ellos. Y está bien, porque al no estar cumpliendo lo que dice la Torá, no estamos siendo nada. Y si ellos están cumpliendo la Torá, estaban en lo justo que podían decir que ellos no son seguidores de la Torá. Pero así como el caso ha venido, ha suscitado muchas cosas durante el trayecto de la historia. Y cuando me adentré a comenzar a estudiar y a investigar, también me encontré con gratas sorpresas. Sorpresas que me dieron quizás al mismo tiempo ese sentimiento nostálgico de saber cómo hay ese rechazo, ese odio por esa causa fundada por llamado cristianismo. Efectivamente, cuando llamamos al cristianismo, en el primer siglo quizás hasta el día de hoy, muchos lo dijeron judeo-cristianos. Aquellos que se le llamaron o le llamaron así, no fueron realmente cristianos, porque ellos no entendieron todavía ese término. Y hoy se habla en todo el mundo entero de acerca del cristianismo. Pero saben que el término cristianismo proviene de una palabra griega de lo que significa seguir, en este caso, al ungir, o Christos, como lo dicen en griego, que significa ungido. Pues los primeros seguidores de Yeshua y los primeros judíos, que les digo judíos con letras mayúsculas, fueron guardadores de Torá. Su pensamiento, su corazón, su alma, así como se declara en el Shema en el Shema, fueron tácitamente ese el fundamento y el parámetro de ellos. Nunca debe haberse cruzado en su mente otra cosa que no sea aparte del bendito sea. Pero al pasar de los tiempos, esto se puso muy denso, porque se nacieron muchas corrientes y las corrientes teológicas que comenzaron a dar su interpretación buscando su propio beneficio. Por esto, hoy quiero tratar también un tema, con todo el respeto,
Y debo decir que mi canal no estoy para discriminar a nadie, ni tampoco poner en conflictos en contra de nadie, sino a que reflexionemos. Tu amigo, tu amiga, si quizás tal vez no comprendes todavía todo este enramado de problemas que ha venido de siglos tras siglos, quiero que entiendas, así fue también el primer siglo. Muchas cosas estaban en discrepancia y hoy estamos en lo mismo. Pero queremos salir de allí. No queremos vivir bajo un título de acusaciones de uno hacia el otro, sino reflexionando a buscar al uno, el único, al que Yeshua dijo que hay uno solo, que no hay dos, y ni que él tampoco es el siguiente para aportar, para ser parte como segunda persona, que eso lo crearon después. Pero sin embargo, escritos, posiblemente aquellos que se le llamen en el término hebreo los midrashim, que hicieron muchos de los sabios. Unos tal vez lo hicieron de alguna manera correcta y otros tal vez no lo sé. No lo quiero juzgar, pero de una y otra manera muchos lo inclinaron a discriminar, a poner ciertos epítetos que no vienen al caso, pero que lo hicieron para hacerlo creer, por el mismo hecho que le llamaron los cristianos. El Creador, un día cuando restaure todo este mundo, no mirará la condición de tu religión, no mirará la condición de que cómo tú te vestiste o qué pones. Si tú guardaste conforme la Torá, eso es lo que el Eterno hará contigo y conmigo y con todas las personas y con el mundo entero, las que profesen guardando hasta su retorno. Y cuando se establezca este reino mesiánico, seguro estoy que no mirará la condición de cuál religión eras. Si eres cristiano, testigo de Jehová, evangélico, mormón, yo creo que no lo mirará. Mirará el, el nivel de cómo tú tienes en tu vida observando los preceptos y los mandatos y la Torá, lo cual nos lleva, como uno solo de todo esto, a amarnos. Con esto no quiero decir que quienes vivan en la situación, condiciones, rompiéndolas, lo que manda los preceptos del Eterno, no quiero decir con ello que tienes que vivir lo mismo. Es hora de que tú debes tomar decisión y buscar para cambiar ese tipo de pensamiento que fue infundido por el cristianismo de greco-romanos. En fin, este video a lo mejor lo puede hacer no solo en uno. Este video a lo mejor tenga que hacer en dos partes, porque esta parte voy a hablar, pero con este mismo título estará el 2. Le acusaron en el primer siglo y lo hacen hasta hoy. Sí, así lo hacen. Infundidos en las redes sociales, en diferentes canales. Nos llamamos. Nos llamamos que guardamos Torah muchas veces, me incluyo, pero infundimos el rechazo, el odio, la discriminación y tantas cosas. Nos aferramos en ciertos documentos o libros de tradiciones, de discusiones rabínicas, lo debo decir así claramente, y que muchas veces esto se ha considerado más allá que la Torah. Y le han considerado que si es que tú no haces
conforme a lo que está con las leyes halágicas o las tradiciones, pues no eres tú, eres un goyim o eres un ger, como nos llamen. Pero aquí estoy, solo para traer una reflexión. En verdad, con todo lo que estoy diciendo, le acusaron en el primer siglo y lo hacen hasta hoy. Debes reflexionar y debes pensar de quién estamos yendo a tratar. Así es que el Creador nos dé todas las iluminaciones correspondientes. ¿Sí? Recordemos algo. Partamos desde allí. ¿Fue profetizado su manifestación? Por supuesto que sí. Fue dicho que sería un profeta. No me lo tomo de un invento mío. Me tomo lo que dice la Escritura. Me tomo lo que dice la Torá. Dice claramente, Yudhei Vajei tu Elohim, te levantará un profeta como yo, de en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharéis, conforme a todo lo que pedistes. A Yudhei Vajei tu Elohim, en Horeb del día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a escuchar la voz del Eterno, mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Entonces el Eterno me dijo, bien está lo que han hablado. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les ordene. Y sucederá que cualquiera que no obedezca a mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo mismo les pediré cuentas de ello. Pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, y yo no le haya mandado decir, o que hable en mi nombre de otros, o que hable en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Esto lo dice Devarim, o Deuteronomio capítulo 18, 15 al 20. Como podemos darnos cuenta, una promesa existente que no podemos negar. Tú ni nadie podemos negar. No podemos pasar por alto esto. En base a esta promesa se esperaba un libertador que vendría a restaurar el reino de Israel y poner fin a la opresión, lo cual en tiempo de Moshe se dio, se cumplió, pero luego, como sabemos la historia, nuevamente el pueblo fue disperso, nuevamente el pueblo fue exiliado por causas que dice la misma Torá y por causas lo que dice el Tanakh en los Nevim, en los Ketuvim, por causa de lo que dijo, porque olvidaron, no obedecieron los preceptos. Entonces, la Torá está lleno de, de sombras de alusiones para alguien, pero alguien más ya traía tal alusión también, o sombra de que un hombre ha de venir con ciertas semejanzas de alguien que sufriría desprecios, rechazos, como les dije al inicio, discriminaciones a lo mejor de parte de sus hermanos. ¿Por qué? Por sobresalir,
y ser a lo mejor en este caso llamado el Ben Elohim, hijo, ¿sí? Hijo de Elohim. ¿Quién fue vendido? Fue vendido por sus propios seguidores, el propio seguidor, no seguidor. Pero la grandeza del Eterno es una de las formas tan maravillosas de manifestar muchas cosas de diferentes maneras, porque Él quiere que esta creación retorne y sea restaurado. Para eso, alguien tiene que serlo. Entonces, pues se dio, como se dice, sombras. Y ahora a lo que voy a decir con estas sombras, lo que tenemos que ver es con mucha atención, ¿sí? Con mucha atención y mucho cuidado de cómo la escritura mismo está allí y nos habla, porque todo dice, todo lo que el Eterno deba hacerlo, lo manifiesta Él. Y así lo fue. Cuando nosotros vemos en el libro de Amós, lo reveló así también al Naví Amós y le dijo, por eso Amós dijo, así Adonai, Yudhei Barhei, no hará nada sin revelar su plan a sus siervos, los profetas. Obviamente, ¿a quiénes? A quienes viven, guardan conforme a lo que está el precepto y el mandato. Y así es como el Eterno ha venido anunciando, siglos tras siglos, siglos antes de la era común, y lo sigue haciendo, siglos después de la era común, aun cuando ha sido manifestado el hombre que fue escogido y llamado para ese propósito. Por esto, el hombre no puede determinar nada, porque todo está establecido por el Eterno, y Él puede manifestar de muchas maneras, pero tiene que manifestarse de las maneras correctas. No como les dije al inicio, que ahora se han hecho en las redes sociales, solo redes sociales de discriminación, especialmente, lo digo el nombre, si lo dijeron por error, Jesús, eso fue un error que cometió o que lo hizo buscando tomarse como doctrina, como religión, el cristianismo romano. Pero no los que hoy, pero no, le aseguro que Yeshua ni siquiera supo de esta situación que ocurriría y que hoy tiene que estar siendo objeto de tantas discriminaciones. Ahora, veamos este paralelismo un momento, que lo quiero tomar con Joseph. La Torá relata algo muy importante, que Joseph fue una persona extraordinaria cuando comenzó a manifestar sus sueños. Y producto de ello, pues sus hermanos comenzaron a tener retóricas contra él. Entonces, esa una de las retóricas fue vendido por sus propios hermanos. Lo dice muy claramente. Entonces, Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y ocultemos su sangre? Vendámoslo. ¿Quién lo dijo esto? Judá, a los ismaelitas. Y no sea nuestra mano contra él, pues es nuestro hermano, nuestra carne, y sus hermanos obedecieron. Perdón.
Y cuando pasaron los mercaderes medianitas, bueno, aquí hay como una cierta controversia entre que dijo vendamos a los ismaelitas y acá aparece mercaderes de medianitas. Bueno, realmente tiene una interrogancia ahí, ¿no? Pero hay que ver. Eh, Perdón la interrupción, pero necesario porque, bueno, un poco que estoy algo de mi garganta, pero bueno, no importa, sigamos. Entonces, es una controversia que muchas veces se encuentra, que hay que analizarlo, sí, pero el punto es que aquí traigo a la palestra de que entendamos la propuesta de venta a su propio hermano. Y este relato se relaciona, en este caso, yo le relaciono, le traigo esta alusión con Yeshua, que fue vendido también. Fue vendido por 30 piezas de plata y por su propio discípulo. Porque, ¿por qué no decir su hermano, su propio hermano, por decir así? Porque también era judío, ¿sí? Entonces dice la escritura. Entonces uno de los 12, aquel que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales coanín o sacerdotes y dijo, ¿qué queréis darme para que yo os lo entregue? Y ellos le fijaron 30 piezas de plata, que está registrado en Mateo 26, 14 y 15. Este personaje, este personaje que durante la historia ha sido cuestionado, estudiado por muchos, quizás por mí también, porque estoy buscando datos, pero sin salirme o pretender llevar a cuestionar al resto de las personas a que caigan en un estado, decir que están equivocados, porque sé que es fácil traer palabras destructivas, pero tan difícil es reconstruir lo que se haya destruido. Y traigo a mente algo que leí alguna ocasión cuando dice en una historia que un rabino, mejor dicho, una persona se acercó a un rabino a decir, ¿qué puedo hacer por lo que yo he cometido eh, palabras dañinas a lo mejor contra mi hermano? Entonces el rab le dijo, ve, eh, dice así la historia, que vaya y traiga un saco lleno de plumas de gallina. Efectivamente, él vino y dijo, muy bien, aquí estoy, ¿qué quiero hacer? Porque quiero reconocer mi error y quiero esto rehacer para que ya no estar en esa condición. Entonces, nuevamente, el rabino le demanda y le dice ahora, expársele todo esto, porque él quería es que le haga el ruego y la súplica para el perdón. Y obviamente él se fue un poco molesto, dijo, pero no sé qué trata de hacerme con esto, porque lo que yo quiero es arrepentirme, yo quiero es que él ore por mí o ruegue por mí al bendito sea para que las cosas ya no estén en la condición como estoy. Entonces, luego retorna, le dice, ya lo hice, entonces, pero al retornar, le dijo, ahora ve y recoge todas las plumas. Al retornar, le dijo nuevamente que estaba allí, frente a su rabino. Pero aquí viene la moraleja. El hombre no pudo recoger todo, porque muchas de ellas quizás se volaron con el viento a muchos lugares y no se sabe.
Entonces, perdón, entonces, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros a veces hablamos con nuestros, con lo que sale de nosotros por nuestra boca. ¿Sí? Y así se ha cuestionado a este hombre, como yo le estoy diciendo, a este personaje durante la historia. Unos aceptando de su manifestación y otros rechazando de la misma. Este personaje, que como buen judío observó la Torá, ha sido rechazado por sus propios hermanos. Cuando el Tanaj da indicios sobre el levantar de un ungido, de un Mashiach. Quizás él no lo dijo que él era el Mashiach claramente. Lo dice la escritura. Cuando lo leemos detenidamente, él muchas veces le dijo, no lo digan. Razones tenía, no lo sabemos. ¿Y por qué? Tampoco lo sabemos. Pero sí damos algo de indicio de que tenía que cumplirse las cosas primero porque no estaban siendo preparadas para poder ser ahí manifiesto como tal vez como estaba previsto el Mashiach, porque el pueblo estaba en el error o el pecado, como se le llama. ¿Sí? Entonces, esto impedía restaurar el mundo entero a lo mejor en ese momento o en ese tiempo del primer siglo. Sin embargo, la historia nos da a conocer que luego de manifestar, en este caso, a sus colegas, no lo reconocieron. Eso lo dice la escritura, no lo digo yo. En Juan capítulo 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bueno, este término, lo suyo, tiene indicios de una connotación tal vez no correcta, porque según la versión del Código Real, dice en cambio a los de su propio oficio. Es decir, para mí, pienso que este término es más coherente. ¿Por qué? Porque el pueblo judío en sí no rechazó, sino ciertos grupos que no estaban de acuerdo con la interpretación que hacía Yeshua a la Torá. Como el caso de los saduceos, que creían en la resurrección, ¿sí? Y eso lo dice, no lo digo yo, está en el libro en este caso en el libro de Mateo 22-23, que en aquel día dice, se acercaron allí y los saduceos y dijeron pues que ellos le preguntaron y se consideró que no hay, para ellos no lo creen resurrección. Entonces, igual Marcos 12:18 también, ¿sí? Dice igual algo igual similar, que dice, vino unos saduceos quienes dicen que no hay resurrección, etcétera. Entonces, siendo uno de los ejemplos que estoy citando, el por qué no estaban de acuerdo mientras que el pueblo en general, pues obviamente no era el que estaba rechazando, sino un cierto grupo. Otro de los casos paralelos, en este caso, es cuando a Joseph en Egipto y haciendo nombrado gobernador, el paró le cambia de nombre a Joseph. Ya no le dice Joseph, ahora dice te llamarás Satnap Panea. Que este nombre egipcio probablemente dice que se tiene un cierto significado, a lo mejor Dios habla y él vive. Y otros probablemente significados puede ser Samnapanea como el preservador del mundo o mantenedor de la vida o de que el que releva los secretos, ¿sí? Son que dan indicios que el nombre da para esos significados. Eh, Tengamos muy presente el verdadero significado de Yosef. En hebreo significa añadir. Por eso dice en el texto mismo, añádeme Yud-Hei Vav-Hei.
significado que viene de la palabra Yasaf, ¿sí? Yasaf, o sea, viene de esa raíz, Yosef, que tiene la misma, ¿sí? Entonces, ya que esta palabra Yasaf es la que tiene significados como añadir, alzar, bendición, unir, reunir, aumentar, multiplicar, etcétera. ¿Sí? Esta palabra Yasaf. Esta palabra, esta misma raíz tiene Yosef también. Entonces, por eso le dan un significado a Yosef como añádeme, bendito sea, ¿sí? Con esto notamos cómo los nombres implican mucho en este caso en la personalidad y Joseph traía estas energías positivas para, en este caso, el objeto era una reunión futura, futura que manifestaba lo que sucederá en los tiempos finales, también que sucedería ahí en un momento cuando sus hermanos estaban fuera y él estaba en Egipto y luego serían reunidos. ¿Sí? Entonces, son cosas que cada una de ellas tiene mucho propósito. Entonces ahora, este cambio que se dio a Joseph, le doy una alusión y voy a dar un paralelismo que el cambio, el nombre, que en el cristianismo, sí, bueno, en realidad no es un cambio, sino una identidad que le suplantaron, dando un nombre, en este caso, latinizado, ¿no? Que proviene del griego de Jesús, que, que en latín le llamaron Jesús y en español pues terminó siendo llamado Jesús. Y bajo este nombre greco-romano introdujo una nueva o introdujeron una nueva ideología o una nueva teología de cambio, como, perdón, como cambio de pacto y ley. Perdón, disculpas, por favor, a todos mis amados oyentes. Inclusive, inclusive años más tarde hacen aparecer como quien quebranta la Torá, siendo una realidad muy, le diría muy alejada de quizás que se le cruzó en la mente de Yeshua, que es el judío, que no debe haber sido. Esto fue producto de una religión que estaba forjándose para proponerse en un imperio político religioso. Entonces tuvieron que muchas cosas forjar y hacerle creer así. Para empeorar todo esto, más todavía el primer concilio de Nicea, ¿sí? El concilio de Nicea que estaba en este caso situado en Asia Menor, en este del lugar, en este de Constantinopla, ¿sí? Todo esto que más o menos se data por el año 325, donde el emperador romano César Flavio Constantino presidió este concilio de Nicea con un grupo de obispos y líderes de la iglesia con el propósito de definir la naturaleza de Dios. Así lo dicen los escritos. Esta naturaleza es para el cristianismo y eliminar la confusión, la controversia, las disputas que había dentro de la iglesia en sí. En este concilio afirma, pues obviamente, la deidad y la eternidad de quién. Ya se ha de imaginar de quién, que estamos hablando de Jesús, ¿sí? La deidad de Jesús, o como Jesucristo, y que también definen la relación que ahora ya entre el Padre y el Hijo, y como que fuera de una sola esencia. De esta manera llegan a afirmar la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, siendo considerados como tres personas iguales y eternas. Obviamente, esta teología eh, no encajó por ningún concepto en la teología judía. No puede ser encajado, ni se encajará nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la teología judía es el monoteísmo. Yo mismo lo creo en el uno y el único. Como le dije al inicio del video,
Si en ese entonces por error cometí pensar, porque así enseñaron, en creer en una falsa doctrina de Trinidad, pero hoy entiendo que eso no fue así, ni será así, porque hay un solo Elohim. Entonces, ¿por qué? Porque es el uno y el único, tal como cita lo que dice en Devarim 6.4, que estamos hablando, en el Devarim 6.4, dice claramente, hoy Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Ese es el fundamento único. Y lo que cita en Isayahu también. ¿Por qué dice? Porque el Naví también sabe de uno y único y está enseñando igual al pueblo, le está recordando después de situaciones que está ocurrido en los exilios y tantas cosas y la desobediencia que se vive, entonces decía lo siguiente: por amor de mi siervo Jacob de Israel, mi escogido, te he llamado por tu nombre aunque no me conocías. Te he dado honroso apellido. Yo soy Yudhei Badhei y no hay otro. Fuera de mí no hay Elohim. Yo te he ceñido aunque no me conoces, para que sepan el nacimiento del sol hasta el sucaso, que no hay otro fuera de mí. Yo, Yudhei Badhei, y no hay otro. Isaías 45, 4, 5 y 6. Y también habla algo igual 45:18. Todo este principio realmente fue quebrantado en este concilio. Este principio de uno y único, que metieron una doctrina, una teología de Trinidad, que luego continuó mezclándose con ese paganismo y de llevar a consolidar tal, así, ese desfiguramiento del verdadero Jesús judío, por llamarlo así, a Yeshua. Le desfiguraron totalmente con todas estas teologías doctrinales, penetrándole a una divinización inclusive, a un hombre, pensamiento o filosofía que viene del greco romano, que si divinizaban a la persona, eran ellos los que pensaban así, los griegos, porque ellos divinizaban a las personas. Como ya dije, jamás pudo haber pasado por la mente de Yeshua y luego de sus seguidores, que eran también judíos, es decir, cuando sus connacionales judíos no rendían a las figuras humanas, aunque en su tiempo posiblemente hayan cometido este error, pero luego en su retorno jamás y cosa parecida, porque ellos saben que la adoración es solo al bendito sea, al uno y único, a Yud-Heh Vad-Heh, a Yahweh. Y recordemos de algo que cita en el Nuevo Testamento llamado: cuando estuvo en el desierto y fue tentado por Hasatán, Yeshua le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero ¿qué es lo que le responde? Pero Yeshua le dice: vete, vete Hasatán, porque escrito está: al Elohim, o Ayud Hei Bad Hei, tú Elohim, adorarás y a él solo servirás. Si miramos cuál es su idea principal, esta clase de respuestas son tan claras de que un judío solo adora al Eterno, al bendito sea, al uno y único. Y con toda seguridad estoy que sus seguidores tenían esa misma teología, esta misma doctrina. Estaba regada. ¿Por qué? Porque la Torá era su fundamento. Y en la Torá no hay Trinidad o alguien divinizado que pueda ser adorado aparte del Eterno. Por esto,
Cuando recibieron la Torá en el monte Sinaí, fueron dichos claramente, como dice en Shemot 22 al 5. Yo soy Yahweh tu Elohim, porque te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de los esclavos. No tendrás otros Elohim, otros dioses, delante de mí. No te harás estatua ni imagen semejante a lo que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni los servirás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, Elohim celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Seguramente me vas a preguntar o te preguntarás, pero ¿qué tiene que ver con este texto si está hablando a no tener imágenes o que en el pensamiento judío pues esto se llama abodazara, ¿no? Como podemos darnos cuenta, por ningún concepto podía haber en el pensamiento de un judío de crear una adoración ajeno a que no sea al bendito sea, porque la adoración solo es para él. En fin, de todas estas teologías son las que distorsionaron la identidad de Yeshua, el Yeshua judío, cuando lo suplantaron con Jesús de siglos más tarde y que por esta causa, desde estas eh, apariciones de corrientes divinizadas y otros son las que han llevado a ser acusado como el falso Mesías, el falso Yeshua o el Jesús falso o el Jesús de los cristianos, lo que sea, el falso profeta. Han creado teoría. Digo teorías porque comparado con lo que enseña Yeshua y le responde a la pregunta de los maestros del primer siglo, que su respuesta es la respuesta de un judío que guarda Torah. Y no aparece por ningún lado quebrantando Torah, porque él lo dice. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y lo responde a ese gran mandamiento. Oh Israel, Yahweh es uno. Entonces yo no encuentro en ningún lugar a Yeshua incitando o llevando a la gente hacia la idolatría o que está practicando magia, como lo asevera en el Talmud respecto a la idolatría. Lo utilizan en este caso el texto de 8:13 de Juan. Quizás, pero no lo miro que está llevando a que le adoren a él o que está, de que le hayan hecho luego en los escritos, cambiado, porque el Nuevo Testamento en sí, en realidad hay que ser muy sinceros, tiene este problema de polarizaciones, tiene problemas de, de que no está, si no está traducido con una dirección a un, a una tendencia religiosa, como en este caso el cristianismo, ¿sí? Pasajes que en el Talmud tratan, por ejemplo, como Maser, es decir, como un bastardo adulterino, porque es hijo de adúltero. Cosas así, sí, que le tratan. Y termino con esto, porque como les dije, luego hablaremos citando textualmente de cómo los estudiosos, los filólogos que han estudiado, pues obviamente mi acceso está hasta donde yo pueda alcanzarlo, ¿no? Y poder transmitirles a ustedes y dejarles en claro una reflexión que estamos errando cuando acusamos a alguien y quizás ni siquiera sabemos cómo supo su pensamiento. Hoy mismo te puedo decirte y terminar con esto. ¿Tú sabes lo que yo estoy pensando? ¿Tú sabes lo que yo tengo en mi mente? ¿Tú sabes lo que yo pienso y cómo me dirijo al Creador? Y quizás esto lo va para mis hermanos de la casa de Judá con todo el respeto.
para aquellos que en redes sociales, en los canales, cómo difaman con respecto a Yeshua o Jesús o Yeshua, como le llaman ellos, cómo lo difaman. Tú sabes la mente y el corazón de él cómo fue. Tú sabes si él dejó escrito tal como está así. Y quizás no traeríamos más bien un poco esto al derecho a la duda, como se lo llama, a que posiblemente lo manipularon ciertas cosas cuando cayeron en manos tal vez ambiciosas a una religión para apartarse y relegar al judaísmo y creer que Yeshua era un no judío o que estaba en contra de los judíos o que estaba en contra de la Torá. Posiblemente puede ser esta situación, esta hipótesis puede haber, pero no que acusemos de una manera así, de manera sin detenernos un poquito a meditar. Yo no puedo acusar a nadie, ni a ti, ni a nadie, ni a mis hermanos de la casa de Judá les puedo acusarles que son culpables de algo. No, puede serlo o como no puede ser. Entonces, para el próximo, estoy seguro que quiero citar algo de lo que estaba investigando y me entré a una página de Antonio Piñeros donde habla acerca del Jesús concebido en periodo de menstruación. ¿Cómo le dicen a él así? ¿Cómo le dicen a Jesús? ¿Sí? Etcétera. Pero, como le digo, pues no quiero adelantarme esto sin antes, con estas fuentes, decir textualmente cómo están escritas y cómo ellos han investigado y han visto. Un filólogo que no es, Piñeros le he considerado mucho, le he visto sus videos, considero mucho que no es ni un religioso, no es ni un cristiano, no creo que es, pero es un investigador y con un investigador muy serio, muy responsable, que lo hace para que nosotros salgamos de ese desconocimiento que muchas veces hemos vivido y posiblemente por tantas cosas que inclusive acusan hacia el nombre de que yo hoy le llamo Yeshua HaMashiach. Así es que mis amados eh, amigos, especialmente a quienes estén todavía en este camino de que muchas veces se van al camino del judaísmo, a judaizarse, primero estudiemos, analicemos todas las cosas. No simplemente nos cojamos de ciertos libros y nos, sino también fundamentemos en la Torah. Que el Eterno les bendiga. Hasta una próxima ocasión y tengan una excelente semana también. Que el bendito sea, les ampare y les guarde. A todos.